Abran, por favor, su libro al libro de Mateo. Si no saben dónde está el libro de Mateo, es el primer libro en el Nuevo Testamento. Mateo. Mateo 1. Vamos a estar mirando Mateo 1, 18 a 25. Mateo 1, 18 a 25. Pero antes de entrar al pasaje, quiero orar por la escritura. Padre Celestial, glorioso Redentor, amoroso, bondadoso Creador del universo y de nuestra vida, te pedimos ahora tu bendición en este pasaje, en la escritura, que es tu verdad. Padre, te pedimos que el Espíritu guíe nuestros corazones para salir de estas puertas cambiados. En nombre de Dios Jesús te pedimos todo esto. Amén. Vamos a estar en el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 1, 18 a 25. Pero antes de entrar al pasaje, tengo unas preguntas. ¿Alguna vez has tenido o han tenido situaciones en las que tuviste que tomar una decisión difícil? ¿Quién ha perdido noches, no poder dormir porque tenían que enfrentarse con una decisión difícil? Todos, ¿verdad? Y esos son difíciles. Y la cosa como cristiano, estamos siguiendo a Dios, estamos haciendo buenos cristianos, somos parte de una iglesia, oramos, leemos la palabra de Dios, somos o eres quizás bondadoso, amas a tu prójimo, amas a Dios. Entonces lo que estamos haciendo todo para Dios, ¿verdad? Estamos orando, estamos amando al prójimo, estamos amando a Dios, estamos adorando los domingos cuando es posible, seguido. Estamos caminando el paso de Dios. Pero parece que incluso haciendo todo bien en los ojos de Dios, parece que Él te ha puesto en una posición muy incómoda y difícil para hacer una decisión muy difícil. Entonces le preguntamos a Dios, ¿por qué Dios me poniste en una situación donde tengo que hacer esta decisión? Quizás si haces esta decisión, tu imagen está en juego. Quizás la gente te verá diferente porque no siente que puedes tomar la decisión correcta. Estás confiando en Dios, pero aún no sabes si Él está involucrado en el cuadro de tu situación, de tu vida en este momento. Preguntas, ¿dónde estás, Dios? Si estoy yo justo en tus ojos, estoy haciendo todo lo posible para seguirte, pero me pones en una situación donde tengo que hacer una decisión difícil. Como cristiano, como cristiana, eso va a pasar. He titulado el mensaje de hoy esto. ¿Dónde lo puse? Aún cuando no lo vemos, Dios está con nosotros, obrando en lo difícil. Aún cuando no lo vemos, Dios está con nosotros, obrando en lo difícil. En inglés es, even when you don't see Him, God is with us, working out the difficulties. Entonces lo que vamos a ver el pasaje de un hombre que estaba en esa situación. Un hombre que estaba siguiendo a Dios. Un hombre que era justo en los ojos de Dios. Parece que vamos a hablar de Job, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de Job. Vamos a hablar de otro hombre en el Nuevo Testamento, en Mateo. Vamos a hablar de un hombre que se llama José. Un hombre que estaba viviendo su vida para Dios, pero que lo puso en una situación que no lo podía creer. Estaba en una situación donde yo creo se preguntó, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me estás haciendo esto?
¿Por qué tengo que hacer una decisión bien difícil si yo estoy recto, si yo soy justo, estoy caminando contigo? Pero tengo que hacer esa decisión. En este pasaje, si leen el primer capítulo de Mateo, habla de la genealogía de Jesús, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego sigue en el primer capítulo, Abraham fue el padre de Isaac, Isaac, padre de Jacobo. Y luego pone en lista todos los hombres, todos los que son de la línea de Jesús. Luego terminando el capítulo 1, dice que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará, Así que hubo en total 14 generaciones, versículo 17 del capítulo 1, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Entonces los primeros 17 versículos de Mateo capítulo 1 dice toda la genealogía de Jesucristo, comenzando desde Abraham. Y ahora entra en el cuadro, entra en la escena, en la historia, un hombre llamado José. Y si van una vez a la casa y quieren leer la historia navideña, van a encontrar que en Mateo se encuentra la historia navideña en los ojos de José. La historia navideña, la otra es en Lucas 2, y habla del bebé, habla de la historia navideña, pero habla por medio de los ojos de María. En esta historia hoy vamos a mirar que vamos a estar mirando y enfocándonos lo que está haciendo José y cómo a José le sucedió todo esto. Porque acuérdense, María y José eran una pareja, y cuando hay una pareja, esposo y esposa, van a haber problemas, ¿verdad? Y como novios y novias también van a haber problemas antes de que uno se case, esa es la esperanza. Pero eso es lo que estaba sucediendo aquí. Ahora vamos a entrarle directo al capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesús. El Cristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Entonces aquí tenemos a un hombre llamado José. Y dice la palabra de Dios que María estaba comprometida con él. Hoy en día, si uno se compromete la novia con el novio, ya casi están casados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si están comprometidos a casarse y sale tal fulana antes de que se junten como marido y esposo, antes de que se unen como marido y esposo, ella sale embarazada? ¿Qué pasaría hoy? Especialmente en la comunidad hispana, ¿qué pasaría? Entonces, estando, este es el nacimiento de Jesucristo. Esto fue lo que sucedió. Era como una telenovela en los tiempos de Jesús. Una telenovela donde José y María estaban comprometidos a casarse, pero salió con sus noticias. Estando su madre María, la madre de Jesucristo, comprometida para casarse con José, y luego sale la música de la novela, tan, tan, tan. Antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido. Se embarazó. Bueno, fue convertida por obra del Espíritu Santo.
Pero eso José no lo sabía. José no lo sabía, exactamente. Entonces, imagínense, mucha tradición dice que María tenía como 14, 15, 16 años. Era una joven. Y tradición dice que José era mayor de edad, 20 y algo, quizás 30. Entonces, imagínense cómo se sentía María descubriendo que le había aparecido un ángel, diciéndole que lo que iba a concebir era del Espíritu Santo. Niña, comprometido con un adulto, un hombre, ¿cómo se sentiría ella? Tal vez no lo creía al principio tanto. No lo creían de principio. ¿No piensan ustedes que a lo mejor le daría miedo decirle a su comprometido? Sí. Porque iba a creer que estaba echando mentiras ella. Pero ya después de 2, 3 meses se comienza a notar, ¿verdad? Especialmente si una muchacha está bien delgada, el bebé comienza a salir. Entonces no sabemos cómo exactamente se dio cuenta José, quizás María le dijo y José no lo creía. Quizás María no le dijo nada y tuvieron una confrontación. Pero José no sabía de lo que estaba sucediendo. Entonces él lo único que mira, ay, mi señora, esta señora con que estoy comprometida, salió embarazada. Y la tradición en la cultura judía, cuando uno se comprometía, ya casi eran casados. Tenían que esperar para que el novio, juntaría suficiente dinero para poder mantener a su esposa. Entonces depende de cuánto tiempo duraría para juntar, quizás unas semanas, unos meses, un año, pero ya se habían juntado, se habían comprometido, ya los estaban llamando esposo y esposa, aunque no se habían todavía casado, pero ya iban en ruta a eso. Pero sale María embarazada. ¿Cómo piensan ustedes que pensaba José? Que le había jugado chueco. Le había puesto los cuernos. Ahí sale la música de la novela. Tan, tan, tan. Entonces José, su marido, aquí está. Esto es lo importante que quiero que miremos. Vamos a mirarlo en el contexto de José, esta historia. Siendo un hombre justo, José caminaba con Dios. José era recto. José seguía los mandamientos de Dios. José, en un sentido, era un hombre que hoy le diríamos un cristiano. Leyendo la palabra de Dios, orando, iba al templo a sacrificar el animal en esos días. Porque la Biblia dice que era un hombre justo. Pero todavía, como miramos, a los justos todavía le pasan las cosas feas. Aquí en este momento está diciendo José, ay, Dios, estoy haciendo todo para seguirte. Me mandaste esto, me mandaste esta mujer. ¿Cuántas veces de nosotros en nuestras vidas hemos estado en una situación así, donde estamos haciendo todo posible para seguir a Dios? Estamos leyendo su palabra, vamos a la iglesia, estamos orando para nuestros problemas, amamos nuestro prójimo, ayudamos a los que son pobres, vamos a la iglesia seguido, vamos a la coinonía miércoles, vamos y hacemos eventos cristianos con la iglesia, pero de repente algo feo nos pega y le preguntamos a Dios, ¿por qué, Dios? Si soy justo, soy recto, estoy caminando y me mandas algo así tan feo. Hombre justo, porque era hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en la cabeza de José? Porque era hombre justo. Acuérdense que para un hombre judío en esos días, ¿qué pasaría con su imagen como un hombre judío? Porque en ese contexto, en la cultura de los judíos, el hombre tenía todo el poder.
Y ahora su mujer, que está comprometida con él, salió embarazada. ¿Qué diría el público? Burlar el chiste, burlarse. Pero aquí es la diferencia. Él era un hombre justo. Queriendo denunciarla, no queriendo denunciarla. Entonces no lo quería hacer públicamente porque también él tenía su ego, ¿cómo se dice en español? Su ego. Él tenía su imagen. Él sabiendo que no había hecho nada para que esto pasara o sucediera, no la quería divorciar públicamente. Porque si ya sabemos que lo que dice la palabra, que Dios odia el divorcio. También como si hubiera dicho eso, a ella la hubieran lapidado. Sí, había varias opciones. Una opción era divorciarla, y eso es lo que está pensando aquí. Otra, lo que dice la ley de Moisés, es matarla, apedrearla a la muerte. Entonces todo eso está sucediendo en la cabeza de José, pero como es un hombre justo, se le apareció otra opción. Porque él no había hecho nada, pero sabía que tenía que hacer algo. No la quería divorciar públicamente, pero todavía necesitaba que abandonarla porque él no sabía lo que estaba sucediendo. La iba a abandonar, la iba a divorciar en secreto. Un hombre justo. Nosotros que caminamos fieles para Dios, muchas veces nos enfrentamos con una decisión donde le dijimos a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué tengo que estar en esta situación si yo no he hecho nada? ¿Por qué Dios? Es lo que se está preguntando aquí José. Pero mientras pensaba en esto, dijimos que muchas veces de nosotros tenemos una situación, una decisión que tenemos que hacer y nos preguntamos, ¿por qué Dios? Estamos pensando, estamos perdiendo sueño. Pero mientras pensaba en esto, todo lo que estamos hablando, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Él estaba pensando. Y como era un hombre justo, ¿qué es lo que piensa que estaba haciendo José? Porque la palabra dice que era un hombre justo. Cuando se dio cuenta que estaba embarazada. Sabemos lo que estaba pensando, pero ¿qué es lo que estaba haciendo José cuando estaba pensando sobre esto? Hombre justo, hombre recto, orando. Cuando estamos confrontados con una decisión en nuestra vida, estamos orando, lo estamos pensando. Porque eso es lo que hace una persona justa, un hombre justo, un cristiano, una cristiana. ¿Y saben lo que pasa cuando estamos orando? Cuando estamos tratando de quedarnos en la voluntad de Dios, cuando estamos confrontados con una decisión fea, una decisión que tenemos que hacer, se nos aparece la respuesta. En el sentido de José, a él se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es el Espíritu Santo. ¿Qué hubiera sucedido? Me estoy adelantando. De repente ahora ya recibió en una visión, en un sueño, el ángel del Señor. Se le había aparecido a María, pero todavía no a José. Y mientras él estaba pensando de denunciarla, divorciarla en secreto, se le apareció un ángel del Señor. Amados, amadas, si no estamos orando, si no estamos caminando el camino de Dios,
la respuesta de Dios nunca se nos va a aparecer. Entonces, ¿y sabe lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una decisión incorrecta. Una decisión incorrecta, porque no lo estábamos pensando en el sentido de orar, ser justo, viviendo una vida piadosa para Dios. Vamos a hacer lo que, ¿qué es lo que piensan? Le estaban diciendo sus amigos a José. Divorcio. Dale, dale un divorcio. Apedrealo. Ponlo a la muerte. Todo esto en la cabeza de José. La Biblia no dice, pero eso eran las leyes en esos días. Apedrearla, matarla, divorciarla. La vergüenza que iba a ver José divorciarla. Mientras estaba pensando, pero casi seguro mientras pensaba, porque era un hombre justo, estaba orando. Estaba preguntando a Dios, ¿por qué? Si estoy haciendo todo posible, se le apareció la respuesta. ¿Quieren ustedes una respuesta a una decisión que ustedes están ahorita pensando, orando? Caminen con Dios. Porque si no, se le va a aparecer una respuesta y no va a ser de Dios. Y dará a luz un hijo, dice el ángel, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió. Finalmente, las noticias ahora le llegan a José. José ya sabe, ya tiene más información. Puede despertarse y decirse, eso era un sueño nomás. Pero todo eso sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. El ángel le estaba diciendo esto a José. Todo eso sucedió. Acuérdense que José era un hombre judío y como hombre judío en su juventud, en su niñez, desde niñez, a los hombres les enseñaban la ley, les enseñaban las escrituras de Isaías, les enseñaban las escrituras de las profecías de Isaías, de Ezequiel. Y cuando el ángel le dijo esto, acuérdate, José, tu entrenamiento, lo que has aprendido. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. El versículo 23 viene directo de Isaías 7:14. Isaías 7:14. Eso viene directo de Isaías 7:14. Y eso fue escrito en Isaías como 600 años antes de que viniera Jesús. Profetizado por Isaías. Se está cumpliendo la profecía. El ángel le está diciendo a José, no la divorcies, no la pongas a un lado. Lo que está sucediendo estaba profetizado, estaba llamado en el Antiguo Testamento. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Esto es interesante. Emmanuel traducido significa Dios con nosotros. Eso es algo que no sé, porque dice, aquí mismo dice, le pondrás Jesús, pondrás por nombre Jesús. Y en el 23 dice, y lo llamarán Emmanuel. ¿Por qué está? Entonces la pregunta es, ¿por qué le llamaron Jesús en vez de ponerle Emmanuel? Es que están los dos nombres. Esa es mi Sí, pregunta. Emmanuel es como un símbolo, tiene el valor de algo que va a ser. Entonces Emmanuel es como decir Salvador. ¿Qué significa Salvador? Sí. ¿Mm? Ya. Entonces, si yo le digo a alguien,
tú eres mi Salvador. ¿Qué es lo que es un Salvador? Alguien que te va a rescatar. Entonces, Emmanuel, en el mismo sentido, es algo así. Porque yo en mi estudio de este pasaje también miré eso. ¿Por qué si le iban a decir Emmanuel le ponieron Jesús? Entonces, porque primero mencionan Jesús y luego después Emmanuel y otra vez Jesús. Entonces, ahí está también. Emmanuel era la letra judía en el Antiguo Testamento hebreo. Acuérdense que el Nuevo Testamento está escrito en la idioma griega. Entonces, en el tiempo judío, en el Antiguo Testamento, era Emmanuel. Pero el Nuevo Testamento no fue escrito no era hebreo. El Nuevo Testamento era griego. Entonces, Emmanuel, traducido en griego, es Dios con nosotros, o le ponieron Jesús. Entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿dónde dice aquí? ¿Dónde dice? Nombre Jesús. Eso era el nombre en griego. Pero el nombre Emmanuel era el nombre hebreo. Entonces, traducido de hebreo a griego, se convirtió a Jesús. En realidad se dice Yeshua. Yeshua. Otra versión, otra tradición es Yeshua. Yeshua. En los americanos, en inglés se dice Joshua. Es otra forma de Jesús. Yeshua en griego. Yeshua es otra forma. Pero Jesucristo. Jesús es el nombre del hombre. Jesús es el nombre del hombre. Cristo es el título. Por ejemplo, Joel de la iglesia. Joel el pastor. Jesús es el Cristo. Jesús, ¿y qué significa Cristo? El ungido, el Salvador, el rescatador. Es lo que significa. Otro ejemplo de qué significa Cristo en griego, en hebreo, era Mesías. Mesías y Cristo es el mismo nombre. El Mesías era la palabra en hebreo. Cristos o Christus era la misma palabra Mesías, pero traducido en griego. Entonces está cambiando de diferentes lenguas porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces ahí es donde cae la diferencia cuando cambia de idioma a otro idioma. Entonces concebirán y darán luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, cuando estaba dormido, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Qué hubiera sucedido si José no hubiera obedecido al ángel? Si se hubiera divorciado. Quizás. Pero fíjense cómo está obrando Dios poderosamente en el trasfondo de todo esto. Dios está obrando, pero José está obedeciendo la voz, la orden, el mandamiento, el comando. Porque acuérdense que un ángel solo es que un mensajero. Y el mensaje viene de quién? De Dios. José podía haber desobedecido. No, creo un sueño. Ay, qué feo sueño tuve.
Pero en esos días así hablaba Dios. José despertó y ahora tenía una tercera opción. La primera es divorciarla, pero le iba a caer, le iba a caer bastante, ¿qué es la palabra que ando buscando? No castigo, pero le iba a dar, how do you say shame? Vergüenza. Esa era la primera opción. La segunda opción le iba a caer mal a María porque sería ser apedreada a la muerte. Y eso es lo que decía la ley de Moisés. Y José, siendo justo, estuviera bien al hacerlo. Pero tercera opción, yo creo no se le había metido, es casarse con ella. ¿Y saben qué? Eso fue lo que hizo. No era fácil. No era fácil. No era fácil. Pero ¿saben qué? José era un hombre justo, caminaba recto con Dios. Y él sabía cuando Dios le estaba dando un mensaje. Dios hoy muchas veces no habla así en nuestros sueños. No aparece en una visión como al apóstol Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis. Muchas veces hoy, ¿saben cómo obra? ¿Saben cómo habla Dios hoy? En su palabra. Pero fíjense lo que hizo el ángel. El ángel, para convencerlo, ¿qué es lo que dice aquí? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz. ¿De dónde dijimos que vino esto? ¿Qué libro en el Antiguo Testamento? Isaías. Entonces, Dios le dio a José su palabra. Y su palabra lo convenció. Su palabra, la verdad, le abrió los ojos a José. Hoy en día todavía tenemos su palabra. Pero Dios no va a abrir el cielo y va a decir, Joel, esto es lo que dice la palabra. Si ves acá en el Antiguo Testamento en Isaías, por eso debes de hacer esto. Él no habla así hoy. Hoy Él habla, Dios habla. Nosotros leyendo su palabra. Pero fue la palabra de Dios que convenció, yo pienso, a José para hacer la decisión correcta. La palabra de Dios dirigió la decisión de José. Entonces, si no estamos en la palabra, si no estamos en la Biblia, si no estamos estudiando, si no estamos leyendo día tras día, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, si no estamos en su palabra, no vamos a saber la voluntad de Dios como una persona justa, una persona recta. El ángel tenía que hacer lo mismo, pero se lo dio con su boca. Le dio la palabra de Dios del Antiguo Testamento de Isaías. Dios hace lo mismo. Y cuando José miró, sí, eso es lo que dice la palabra. Despertó, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer. ¿Y quién está atrás de todo esto? Dios. El Espíritu Santo. Dios. El Padre, el Creador del mundo. Pero en todo esto antes, José no tenía ninguna idea. Para él estaba haciendo lo que era bueno en los ojos de Dios, pero todavía tenía que hacer una decisión. Muchas veces nosotros estamos en situaciones, en tormentas, en pruebas. Y porque no estamos en la voluntad, porque no estamos en la voluntad, no estamos leyendo su palabra, no sabemos la voluntad de Dios y hacemos una decisión incorrecta. José despertó y obedeció el mensaje de Dios. Se casó con ella, la tomó como su esposa. Y ya sabemos cómo ocurrió todo lo demás. La Biblia no dice mucho más después de los 12 años, cuando Jesús estaba en el templo predicando a los sacerdotes, de José. Ya después de 12 años, José ya se desaparece de la palabra de Dios, murió. Y yo creo que Jesús tomó como carpintero su trabajo, el trabajo de su padre terrenal, y
siguió manteniendo a su mamá. Pero aquí José es el enfoque. José está diciendo, te voy a escuchar porque tu palabra dice esto y eso es cierto. Dios está obrando. En muchas de nuestras vidas, ¿saben qué? Aunque no lo miren, Dios está obrando en sus vidas y no lo saben. Están en medio de una tormenta, una prueba, en medio de una decisión que tienen que hacer. Y se están preguntando, ¿dónde estás, Dios? Saben que Dios ahí está. Dios está obrando. Que tu fe no sea poco. Que tu fe no se vaya, porque la fe de José fue lo que nos salvó a todos hoy. Si no se hubiera casado con él, con ella, quizás la hubiera abandonado, quizás la hubieran mal. Imagínense una mujer divorciada por darle los cuernos a su comprometido. No hubiera vivido mucho tiempo en esa sociedad. Pero ahora, hoy, tenemos la historia de nuestro Señor Jesucristo que nació en Belén. Porque el hombre, el esposo terrenal llamado José, obedeció. Él no sabía lo que estaba sucediendo, pero él hizo una decisión basada en la escritura, orando. Era un hombre justo y escuchó al Espíritu Santo y hizo la decisión correcta. Y ahora hoy, todos hoy nosotros estamos disfrutando del bebé Jesucristo que fue nacido en Belén. Y ahora que está al lado diestre de Dios el Padre, esperando un día que regrese como nuestro Salvador para sacar la iglesia de esta época. Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. ¿Qué significa eso? Nomás leyendo eso, no traten de interpretar. Que no tuvo relaciones con ella hasta que después de que nació su hijo. ¿Hizo qué? Tuvieron sus relaciones después. Eso es lo que significa. Muchos dicen, no voy a decir quién dice eso. Muchos dicen que aquí dicen que María nunca tuvo relación después de eso. Dicen que nunca tuvo relaciones, pero Para concebir a Dios. Pero ¿qué es lo que dice ahí? Así nomás leyéndolo. para concebir a Dios no tuvo. Pero luego dicen que ¿Por qué hubiera pasado si Dios no hubiera sido espiritualmente hecho? Entonces, si hubiera tenido un padre terrenal, no hubiera sido perfecto, hubiera tenido la naturaleza pecaminosa que corre en nuestra sangre. Tenía que ser sobrenatural. Fíjense lo que dice, concebido por la obra del Espíritu Santo. Fue sobrenatural. No sabemos nosotros cómo ese misterio trabajó. Pero si Jesús hubiera tenido un padre terrenal de sangre, él no hubiera sido perfecto. Porque él hubiera tenido la naturaleza pecaminosa que corre en la sangre de cada hombre y mujer. Dios, en un sentido, en la obra del Espíritu, obró adentro del cuerpo de María para poder que saliera este bebé. Pero, como dice aquí, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. Jesús, sabemos que tuvo otros hermanos, hasta hermanas, después de que Jesús nació. Después de que María y José se casaron, tuvieron hermanos, medio hermanos. Porque acuérdense que Jesús no tuvo padre terrenal, su padre era el celestial. Entonces, eso es lo que no hay que interpretar nada aquí. Jesús, ella fue virgen hasta que nació Jesús. Y aquí en Mateo, aquí dice que José le puso por nombre Jesús. Si van al cuento en Lucas, el ángel le dice a María que le pongan Jesús. Entonces las dos historias son iguales. José no sabía lo que estaba pasando. oiga, los católicos hacen mucha mención de eso, de esa parte que está ahí, que ella la conservaron virgen hasta que dio a luz.
Entonces hace mucha presión, pero luego lo atoran a uno con eso, porque a mí me ha pasado. Entonces dicen, no, le digo, pero aquí está eso de que la conservaron virgen hasta que dio a luz a un hijo Jesús. Dice, no, ella tuvo relaciones. Digo, pero tuvo más hijos, no. Es que la cosa es que muchos no pueden pensar que ella tuvo el acto del sexo para tener niños. Y eso fue lo que hizo después. Porque aquí dice que hasta que dio luz a un hijo. María era la madre terrenal de Jesús. Ella está bendecido sobre muchas mujeres. Pero también el apóstol Pablo era un hombre escogido para Dios. El apóstol Pedro era el profeta Moisés era también escogido por Dios. Dios escogió a esta mujer para una tarea especial. Sí, porque un pastor le discutió eso también eso lo discutió. Digo, porque el sexo no es pecado uno para uno. Pero la cosa es que mucha gente pone a María sobre todo como la madre de Dios. No es la madre, es la madre de Jesús, el Hijo terrenal. Pero no es la madre de Dios. Y cuando lo ponen así, una diosa, lo hacen una diosa, y si es una diosa perfecta, no puede tener nada que la va a manchar. Y si tuvo hijos después de Jesús con José, esas son manchas en los ojos de esa fe que usted dice. Usted lo dijo. Pero yo no lo estoy, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y si quieren, lo tengo en la pantalla, pero aquí lo leo también directo de la palabra de Dios. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo. Lo puse en la pantalla, pero lo leí directamente de la palabra de Dios. Solamente que ellos tienen una venda en los ojos, yo no sé, los tienen los ojos vendados. Es que muchos tienen, ¿cómo le dicen? Escamas, se dicen, sobre los ojos. Y están cegados por lo que ellos tratan de decir que es la verdad. Pero la palabra, por eso consideramos la palabra la verdad de Dios, porque si la palabra lo dice, es verdad. Si la palabra no lo dice, no es verdad. Y no... En la Iglesia Católica siempre se basan a lo que te dice el Padre, y la mayoría de las personas no tienen una Biblia. La tienen guardada allá como un adorno. La semana pasada prediqué en el pueblo de Kingfisher, y lo primero que les dije ahí, que les digo a ustedes aquí, que yo les dije que yo les diga a ustedes que no tomen mi palabra, porque yo también tuve en pantalla todo. Vayan después de la casa y lean con sus propios ojos para asegurar que yo no les estoy mintiendo. Porque yo bien fácilmente puedo desviar a cualquier persona, porque soy un líder religioso, soy un maestro. Pero ¿saben qué es lo que dice la palabra de Dios? Que a mí como maestro, como líder religioso, Dios me va a juzgar aún más para desviar a la gente. Yo no voy a hacer eso. Yo puedo interpretar y deducir qué es lo que dice basado en lo que estaba sucediendo en el contexto y luego aplicarlo en nuestras vidas. Pero si yo de propósito estoy desviando a la gente, me va a ir mal a mí. Entonces, no quería meterme mucho en eso, pero ya sé que está ese versículo allí, y como hispanos sabemos dónde se aplica esto incorrectamente, pero le pusieron nombre a Jesús. Entonces Jesús, Emmanuel, significa Dios con nosotros. ¿Saben qué? Dios está con ustedes. Si están caminando con Dios, si están viviendo una vida para Dios, si están viviendo una vida piadosa, amando a su prójimo, a Dios, viniendo a la iglesia, leyendo su Biblia, orando, adorando, no importa que venga una situación fea, ya tengas que hacer una decisión difícil. ¿Saben por qué? Dios está obrando, aunque no lo vean. No temen, como les dijo el ángel a José, no temen, porque lo que va a tener María está concebido del Espíritu Santo. Si estás viviendo tu vida así, no temes, porque Dios está contigo. Es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está con nosotros si estamos viviendo una vida fiel para Él. Y entonces, aún cuando no lo vemos, Dios
está con nosotros, obrando en lo difícil. Qué difícil, qué situación, decisión difícil tienes en este momento.